Muchas veces leemos la Biblia buscando textos aislados, bien sea para dedicar un versículo o un pasaje a alguien que cumple años. Otras veces con el fin de motivar, consolar, alentar a otros o aún a nosotros mismos. O simplemente leemos libros o pasajes que nos interesan o nos llaman la atención. Pero pasamos por alto libros y pasajes enteros, y en algunas ocasiones ni siquiera nos dignamos en leerlos y menos en estudiarlos. De hecho, hay mucha gente que no saben siquiera que existen dichos libros, incluyendo cristianos que asisten a la iglesia, o posiblemente los han oído mencionar. La Biblia es una colección de textos importantes. Sin embargo, algunos de los libros de profetas menos citados o leídos con frecuencia incluyen, por ejemplo, a Amós, Abdías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Ageo, Malaquías. Es fundamental recordar que la importancia de un libro de la Biblia puede depender de los intereses y el enfoque de cada persona. Algunos pueden encontrar profundos significados espirituales en estos libros a pesar de que no son tan conocidos o leídos ampliamente. En el Antiguo Testamento aparecen 5 profetas mayores y 12 profetas menores. El libro del profeta Nahum es uno de los libros de los profetas menores y consta de 3 capítulos. Su tema principal es la profecía de la destrucción de Nínive, la capital asiria, la que en otra época se salvó de la catástrofe porque el profeta Jonás fue y les predicó por allá entre los años 790 a 749 a.C. Y dice la Biblia que ellos se arrepintieron de sus pecados, ayunando durante 3 días, incluyendo a los animales dentro de dicho ayuno. Y dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de los habitantes de Nínive, capital de Asiria en esa época. Y esto duró durante mucho tiempo. El libro de Nahum es en su mayor parte un poema, una obra de arte que predice la caída de Nínive, la capital de Asiria. Nahum, por ejemplo, comienza con una visión de Dios como un Dios misericordioso, pero a la vez un Dios justo, celoso y vengador, que no permite que la maldad quede impune. El profeta anuncia la caída de Nínive, capital de Asiria, y describe detalladamente cómo será destruida debido a sus pecados, a su opresión hacia otras naciones. En el capítulo 1 del profeta Nahum, los versículos del 5 al 8, dice: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nahum da la imagen de un Dios misericordioso y bueno, pero también de un Dios justo y vengativo. Es por eso que la Biblia dice: vuelve ahora en amistad con él y te irá bien. Porque algo que llama la atención es que él dice que conoce a los que en él confían. Y en el capítulo 2 de Nahum se enfoca en la descripción de la conquista de Nínive. Y lo hace con imágenes de un ejército invasor avanzando y devastando la ciudad. Nahum profetiza que la ciudad será saqueada y que no habrá escape para sus habitantes. En el capítulo 3, Nahum continúa su lamento sobre la inminente destrucción de Nínive y denuncia la idolatría y la brujería que prevalecen en la ciudad.
describe cómo la ciudad será asolada y sus líderes y su población serán dispersados. Así es, la ciudad de Nínive fue destruida por su crueldad en el año 612 a.C. por una coalición de fuerzas babilonias, medas y escitas. El profeta Sofonías también predijo la caída de Nínive. Pero según los libros de historia, el rey babilónico que lideró esta coalición y desempeñó un papel fundamental en la destrucción de Nínive fue Nabopolassar, mientras que el rey medo que participó en la conquista fue Ciaxares. Esta coalición logró sitiar la ciudad por 3 años y finalmente saquear la ciudad, marcando el colapso del imperio asirio y la realización de la profecía de Nahum. Vemos entonces que la caída de Nínive fue un evento significativo en la historia del Antiguo Oriente Medio. Las imágenes coloridas aquí del profeta describen cómo la poderosa ciudad de Nínive sería destruida. Sus habitantes huirían. La ciudad se convertiría en una desolación y en una ruina, como lo expresa el capítulo 2, versículo 2. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. En resumen, este libro de Nahum es un mensaje de juicio y venganza divina contra Nínive debido a sus pecados y a su maldad, que incluían las mentiras, la rapiña, el pillaje, su crueldad manifestada en miles de muertos, tanto mujeres, niños como hombres, los cuales sepultaban y desollaban vivos. Su fornicación, la superchería, la idolatría. Adoraban a Dagón, el dios pez, mitad hombre y mitad pez. Y la seducción de las naciones. Seducían a las naciones y las mantenían atacando permanentemente. Asiria había destruido el norte de Israel y envió a las 10 tribus del pueblo de Israel al exilio. Eran muy violentos. De hecho, esas 10 tribus del pueblo de Israel desaparecieron. Nadie sabe en dónde está. También es un recordatorio de que Dios no pasa por alto la maldad y la opresión, y que tarde o temprano se hace justicia. Es por eso que a lo largo de la profecía, Nahum utiliza imágenes poderosas y poéticas para describir la caída de Nínive. Se refiere a la ciudad como la ciudad sanguinaria, llena de mentiras y rapiña, y anuncia que su destrucción será total. Esta profecía se cumplió cuando una coalición de fuerzas sitiaron y destruyeron a Nínive, así marcando el fin del poderoso imperio asirio. Es por eso que el libro de Nahum también destaca el carácter justo y soberano de Dios, que no tolera la maldad indefinidamente y actúa en su tiempo para restaurar la justicia. A través de la profecía del profeta Nahum se comunica la idea de que aunque las naciones y ciudades puedan parecer invulnerables en un momento, eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Pero no solamente las naciones, sino también cada uno de nosotros. Tendremos que dar cuenta ante Dios en el día del juicio. Por eso el libro de Nahum es una profecía de juicio contra Nínive y una afirmación de la justicia divina. Muestra que incluso en medio de la opresión y la maldad, Dios interviene para restaurar la equidad y para castigar a aquellos que han actuado en contra de sus preceptos. Además, Nahum destaca la importancia de vivir una vida justa y obediente a Dios, ya que el compromiso de Dios con la justicia es tan cierto hoy como en la época de Nahum. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es trágico rechazar sus advertencias y persistir en el pecado. Es cierto que estamos en la época de la gracia, es verdad, pero no por eso Dios deja de ser justo. Dios promete proporcionar refugio en el día del juicio
a cualquiera que se humille ante Él. Sí, no nos equivoquemos y no nos engañemos. Por el hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no podemos nosotros simplemente aprovecharnos de eso. La palabra de Dios dice muy claramente: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en humildad y gratitud, reconociendo tu soberanía y tu poder, tal como lo expresas en el libro de Nahum. Y así como tú advertiste a Nínive de su inminente destrucción debido a su pecado y a su maldad, también nos adviertes ahora a nosotros. Y es por eso por lo que buscamos tu guía, tu perdón, tu protección y tu seguridad. Te pedimos que nos des la gracia de reconocer nuestros propios pecados y arrepentirnos sinceramente, como lo hicieron los habitantes de Nínive en la época de Jonás. Ayúdanos a apartarnos de cualquier mal camino y a seguir tus caminos de justicia y de amor. Y en medio de las turbulencias y los desafíos de la vida, confiamos en tu promesa de ser un refugio en los tiempos de angustia, como lo revelaste a Nahum. En momentos de tempestad y de adversidad, fortalécenos con tu paz y con tu seguridad, sabiendo que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos concedas el don de la paciencia, de la esperanza, de la tranquilidad, incluso cuando enfrentemos dificultades, como la ciudad de Nínive experimentó debido a su crueldad y engaño. Ayúdanos a mantener nuestra fe inquebrantable en ti, sabiendo que eres nuestro refugio y fortaleza. Oramos por aquellos que no conocen tu amor y tu salvación. Y así como tú enviaste a Nahum como mensajero de tu justicia, envíanos a nosotros como testigos de tu gracia y redención, para que otros puedan conocer y experimentar tu amor transformado. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Comparte este tema con otros. Es importante, porque son libros que normalmente no leemos, no escudriñamos, no estudiamos y poco se predican en los púlpitos. Suscríbete al canal, dale me gusta y cliquea la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.